cerca de 20 años, 15 años contados desde 2009, para que la sociedad europea tenga niveles de vida muy cercanos a los que tuvo previos a esta crisis. Y miren que no han pasado ni siquiera esos, o bueno, estamos llegando justamente al año 7 después de esa crisis de 2008, y otra vez viene una crisis fuerte. ¿Y ahora qué se debe? Bueno, siempre hay un buen pretexto para las crisis, ¿no? La crisis se debe, según esto, a que han bajado los precios del petróleo, pero por otro lado se debe a la fortaleza que ha mostrado Estados Unidos. Inclusive es extraño ver cómo, si pudiéramos nombrar a Estados Unidos como el gran elefante blanco de América, pues ya no es ni tan gran elefante ni tan blanco, porque se está moviendo a mayor velocidad que México. Se esperaría que países avanzados no tengan crecimientos arriba del 3%, y Estados Unidos está mostrando su fortaleza todo lo que da. Se prevé que este año al menos crezca alrededor del 3.3-3.5%, mientras que México, que es un país que está en vías de desarrollo, y teóricamente los países en vías de desarrollo avanzan mucho más rápido, estamos viendo cómo la perspectiva de crecimiento de México cae de 4%. Quizá algunos analistas dicen 3.5, otros analistas ya dicen 3.1, y algunos dicen seguramente vamos a crecer a menos del 3%. Y eso sí, dicen, la Secretaría de Hacienda es el último ente gubernamental que va a aceptar que la crisis, sí, o esta recesión nos va a llevar a crecimientos menores al 3%. Es la última entidad que va a aceptar que el crecimiento no se va a dar a los niveles esperados. Ahora, ¿qué está pasando hoy día? Bueno, esa fortaleza que muestra Estados Unidos, esos signos que está despertando, lo único que hace es acelerar la economía, calentar la economía norteamericana. Ellos están sacando muchísima, pero muchísima ventaja de los precios del petróleo, porque al estar bajo el precio del petróleo, lo que se dice es que hoy están teniendo o acumulando reservas petroleras inimaginables con estos precios tan bajos. Por otro lado, otra vez viene ya una oleada de consumo, algo de eso lo voy a platicar un poquito más adelante, por parte de la sociedad norteamericana. Empiezan a consumir, el dinero no es que escasee, pero bueno, simplemente al ser más demandado, es lógico que las tasas de interés tengan que aumentar, y si aumentan las tasas de interés impacta a otras monedas, y hoy día, bueno, lo que estamos viendo es que en general las monedas a nivel mundial están siendo, entre comillas, debilitadas, y las comparamos con el dólar. Y hay otras economías, no solo la mexicana, pero hay unas en Sudamérica que están siendo afectadas tremendamente con el tipo de cambio. No se diga, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Argentina, y bueno, los estragos que está causando esto seguramente allá en Venezuela, lamentablemente cómo está siendo llevado este país. Ya se dejó por ahí ver una noticia de parte de Estados Unidos. Recuerden que Venezuela es un país netamente petrolero, y como ahorita los precios han bajado, tristemente los pobres venezolanos no tienen siquiera papel de baño. Entonces eso es terrible. Y ya salió un anuncio el día de hoy donde Obama declara que Venezuela, ¿sí?, es un país que de no rescatarlo, de no hacer algo por Venezuela, podría representar problemas en la seguridad norteamericana. En otras palabras, fíjate, seguramente en breve nos vamos a tomar la libertad de poder hacer algo por ese país, ¿no? Como que está ahí un poco consumido, pero de pronto se pierde la voz, ¿no? Es casi como estar avisando previamente que podrían en algún momento determinado intervenir el país y que nadie diga nada. En fin, eso es complejo. Muchas gracias. Recomendaciones mientras le seguimos. Quienes no sepan perfectamente dónde vino la crisis fuerte, intensa de 2008, verdaderamente les sugiero que puedan ver ese video que se llama Trabajo Confidencial, Inside Job. Pueden entrar incluso a YouTube, ya está ahí descargado ese video. Bueno, quienes lo quieran alquilar, en las casas que alquilan en las tiendas de video, lo pueden ya sea comprar o lo pueden alquilar. Obviamente se va a ver mucho más nítido, pero sí se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque todo el mundo debe aprender, inclusive los jóvenes aquí presentes,
que dentro de la teoría financiera, ¿no? En las finanzas son un juego suma cero. ¿Qué es eso de juego suma cero? Pues eso me recuerda un poco a la ley que de alguna manera describía a Einstein, ¿no? Que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá diría yo que en el caso del dinero es algo semejante. El dinero no desaparece ni se destruye, lo único que sucede con el dinero es que cambia de manos. Y cuando ustedes escuchen en las noticias que hubo pérdidas millonarias en la bolsa de valores de Estados Unidos, realmente lo único que pasó es que ese dinero cambió de manos. No desapareció, ni modo que se haya ido por la coladera. Lo único es los grandes peces gordos especuladores, ¿sí? Sustrajeron grandes cantidades de dinero a través de la especulación, y la gente quizá novata que invierte o en oro o en plata o en el tipo de cambio, en monedas, que es el Forex, entre comillas. Si alguien les ofrece invertir en Forex, tengan muchísimo cuidado porque es algo tremendamente volátil, y he visto cómo han volado los ahorros de muchas familias tristemente por entrar a ese tipo de inversiones. No lo hagan, por favor. Pues es lo que sucede finalmente. O sea, si alguien de ustedes llega a entrar a ese tipo de inversiones y de pronto pierde todo su dinero, no es que haya desaparecido, es que alguien mucho más astuto se quedó con ese dinero. Y si quieren ver exactamente dónde está hoy día ese dinero que se perdió en la crisis de 2008, pues les recomiendo que vean ese video. Y se van a desengañar y van a ver cosas verdaderamente dramáticas y terribles. Pero bueno, vale la pena que estén informados. Por otra parte, también lo que no hemos dejado de ver son las grandes fusiones y megafusiones de las empresas, compras de empresas que se hacen cada vez más grandes, ¿no? Y ahora por ahí se informa que uno de los grandes ya compró al WhatsApp, ¿no? ¿Quién compró WhatsApp? ¿Quién? Facebook. Y bueno, los gigantes por ahí están haciendo tremendas adquisiciones, grandísimas adquisiciones. De pronto Motorola había sido comprado por Google, pero había conflicto de intereses y parece ser que se tuvo otra vez que escindir la empresa. Pero ¿qué ocasiona finalmente estos grandes movimientos de compras entre empresas? Y lo vemos a cada momento. American Airlines, que era la gigantesca en Estados Unidos, se unió en su momento con US Airways y ahora es una línea, la línea aérea más grande de todo el mundo. Pero también sucedió con Continental, cuando se unió a United, y en el ámbito quizá un poco más de manufactura o de alimentos, en su momento Kraft se unió, o más bien Kraft compró a Cadbury y se hizo una Kraft muy fortalecida. Hoy día ya no se llama Kraft, hoy día se llama Mondelez, pero sigue vendiendo los mismos productos. Y lo que sucede con esto, y siempre lo he comentado, es que lamentablemente, bueno, pues no va a haber dos directores de finanzas ni dos directores de recursos humanos. Entonces la plantilla de personal se recorta, particularmente en los altos niveles, y lo que podemos observar es que también genera desempleo, pero no solamente en las compras y fusiones internacionales, sino también la tecnología. Ustedes han escuchado como jóvenes, y sobre todo si están en la parte de administración, pues todos esos sistemas ERPs, que se llama por ejemplo el SAP o el que quieran, de Oracle o de donde sea, pues lo que genera es automatización del trabajo administrativo. Y muchos colegas o financieros o que sean contadores o administradores, finalmente lo que sucede es que pierden su empleo. Y hay cada vez más familias, ¿no?, que la sufren. Y algo terrible, pero que está ocurriendo en muchas sociedades, incluso en la mexicana, es que jóvenes, por ejemplo, fíjense, ¿cuánto puede tomar para un joven terminar su carrera profesional? Desde que inició en la primaria, a lo mejor inicia a los 4 o 5 añitos, o a veces antes, ¿no? Porque hoy día la moda es manda al niño a Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, Pre-First, y entonces ya estás capacitado para entrar a la primaria. Y el chamaco ya casi terminó una maestría y apenas va a entrar a la primaria, ¿no? Ya quieren pero salir corriendo de la escuela. Ya cuando van en tercero ya no quieren saber más de la escuela. ¿Sí les ha pasado? Pero bueno, ¿cuántos años un joven tiene que estudiar para salir del colegio? Cerca de 20 años.
Y a mí me parece a veces inhumano, si un joven, imagínense que además el joven estudió una maestría, ¿no? Y dice, ahora sí ya estoy preparado, pero para entrarle con todo. Y a lo mejor empieza a trabajar a los 23, 25 años, y no han pasado ni siquiera 10 años de vida laboral, diríamos, cuando tiene 35 años, y de pronto lo corren. ¿Qué creen? En esta sociedad, y perdón la expresión, pero es tan salvaje, un joven de 35 años, entre comillas, ya llega a ser un anciano laboral y nadie le quiere dar trabajo. Y es terrible. A ver, ¿cómo es eso? No entiendo. Alguien que me explique cómo es que un joven que estudia 20 años, a lo mejor trabaja 10 años y se agotó la vida laboral. Y peor todavía, si a los 35 años salió y ya tiene maestría, doctorado y fue director general de la empresa, y de repente va para afuera y cuando presenta su currículum en una organización, en una empresa, dicen, no, está sobrecalificado. Más bien debería ser el director general, pero pues con este perfil mejor no le damos trabajo, que le busque por otro lado. Y entonces me he encontrado con gente que tristemente ahora, en vez de mostrar abiertamente su currículum vitae, dice, no, mejor espérame, le voy a quitar que estudié maestría, le voy a quitar que estudié doctorado, le voy a quitar que soy director general de esa empresa, porque si no, ni entrevista me van a dar, ¿no? Y eso suena verdaderamente atroz y terrible. Pero bueno, es parte de lo que estamos viendo. Está un poco lento esto para cambiar. Ahí está. Integración europea. ¿Cuántos países componen la Comunidad Europea? ¿Alguien se acuerda? Eran 27 hasta finales de 2013. Posteriormente, a principios de 2014, se integró uno más, que al parecer fue Turquía. Y si no mal recuerdo, creo que en este año no se integró alguno. Deben ser 28 países que componen la Comunidad Europea, pero de esos 28, 18 son los que comparten la misma moneda. No todos comparten la misma moneda, ustedes lo saben. Por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido no ha entrado en esto. Y ya decía yo, el nivel de vida que tienen los europeos pues ha sido completamente aniquilado y va a tardar mucho tiempo para que recuperen ese nivel de vida. Pero hay dos agravantes más en Europa que debería todo el mundo saber. Un agravante es que es una sociedad ya vieja, es decir, el promedio de edad en Europa excede ya los 45 años de edad promedio, no quiere decir que todos tengan esa edad, pero el promedio, si sumáramos las edades de todos los europeos, entre jóvenes y más adultos y adultos mayores, pues el promedio de edad es alto. Incluso algo que me sorprendió muchísimo es que una gran cantidad, más del 50% de los trabajadores de una empresa europea que se llama BASF, es una empresa química, más del 50% tiene más de 50 años, como 55 años de edad en esa empresa. Entonces, los europeos están experimentando estos cambios fuertes, pero también lo que estamos viendo es una tremenda repercusión de los asiáticos. A ver, si yo les preguntara, porque vale la pena aquí ya verlo en contexto, ¿cuántos habitantes somos hoy en este mundo, en este planeta? ¿Alguien tiene la cifra más o menos? 6 mil millones de No, bueno, ya se me quedan un poquito cortos. 7.200, más o menos. Pues, eso sí, mucho más acercado. A ver, me voy a cambiar de página, ahorita regreso aquí. Vamos ahorita, miren, ahí está. La población más o menos ya estamos llegando a los 7.300 millones de habitantes, aprox. ¿Sí? ¿Cuántos se imaginan ustedes de esos 7.200 millones que sean asiáticos? Es más, en porcentaje, díganme un porcentaje. ¿30? 70, no, 70 es muchísimo. ¿Cuánto será? 40, se quedan cortos. A ver, todo el mundo debe estar bien al tanto de estas cifras. Algo sucede. Ahí está, miren, población asiática, 4.380 millones de habitantes. ¿Esto qué significa en porcentaje? 60% de la población mundial, jóvenes. Y bueno, de pronto hago la broma y algunos ya la han escuchado seguramente, pero es, aquí podemos cerrar la apuesta si quieren. La apuesta es que de estos jóvenes que nos acompañan el día de hoy, seguramente los hijos de sus hijos, ¿no?, en un gran porcentaje podrían llegar a tener rasgos asiáticos. No lo duden, tantito.
Más ahora cuando estamos viendo realmente una invasión asiática. Hay países donde se fue la imagen, algo pasó por ahí. Ahí está ya, gracias. Sí. Lo que estamos viendo verdaderamente es una invasión asiática en muchos países. Canadá y muchos países de Sudamérica, y acá en México, por allá en Aguascalientes, y acá en la Ciudad de México vemos también cada vez más asiáticos, y por supuesto que el comercio del centro de la Ciudad de México está dominado por asiáticos, coreanos. Y bueno, en algunas colonias ya estamos viendo cada vez más, ¿no? Y de pronto ya también veo parejitas entre un latino y un asiático, y digo, bueno, aquí va a ser más pronto que rápido el que podrían tener descendientes con rasgos asiáticos. En fin, esto es lo que está pasando. Vean esto otro. China tiene 1.373 millones de habitantes. La India no se queda... Vamos rápido. La India no se queda corto, tiene 1.200 millones de habitantes. China e India tienen cerca del 40% de la población mundial, los dos países, o sea, si sumamos la población de ambos países. Y, por ejemplo, México, bueno, ya estamos llegándole a los 120 millones de habitantes. Si pudiéramos distribuir en rebanadas los países más poblados del mundo, vean, aquí está China, que tiene cerca del 19% de la población mundial. Pero la verdad es que la India está a un paso de alcanzar a China. Se cree que probablemente en mucho menos de 5 años, o en 5 años máximo, seguramente el país más poblado del mundo va a ser India, no va a ser China, va a ser India. Ojo con ese dato. ¿Qué otro dato importante? Bueno, aquí está China, número 1, número 2 la India, número 3 Estados Unidos, que tiene más o menos unos 315, 320 millones de habitantes. Y si lo formamos así en filita, pues aquí tenemos a México, es como el 11º país en población, ya dijimos, cerca de 120, y después que México viene Filipinas. Pero antes que México está Japón. Japón debe tener como unos 140 millones de habitantes, algo así. Entonces, y el resto de todos los países, imagínense, aquí tenemos cerca de 12 países. El resto de los países, que deben ser cerca de 180, 190 países, conforman apenas el 37.5% de la población humana. Entonces aquí ni siquiera pintan, fíjense bien, esto es muy interesante verlo, aquí no pintan países que son verdaderas potencias en el mundo. O sea, no pintan en este ranking de población elevada. ¿Como quiénes? Pues como Francia, como Italia, como Alemania, como el Reino Unido, pero son países que mueven una cantidad importantísima de dinero a nivel mundial, pero que no pintan, ¿sí?, con tanta población, y de alguna manera pues tienen niveles de vida altísimos. No se diga Suiza, por ejemplo. ¿Okay? A ver, nos regresamos a la página anterior. Y estábamos viendo, por ejemplo, esa repercusión asiática. China Inc. sigue siendo China Incorporated, ¿no? Es como la gran fábrica a nivel mundial. Pero sería muy interesante ver esta página de internet, aunque aparentemente el proyecto Dragon Mart ya fue cancelado. Había que ver si verdaderamente fue cancelado de manera definitiva o no. Yo todavía tengo algunas dudas por ahí, porque a través de esto en Cancún se iban a mover cientos de miles de millones de dólares. Entonces yo no creo que así de fácil hayan dado por terminado y dado un carpetazo por el lado de la ecología a Dragon Mart. Yo no sé qué puede pasar por ahí, pero no creo que se quede ahí nada más tirado ese proyecto. Si alguien puede consultar esa página, es interesante que lo vean. India se ha especializado muchísimo en tecnología, India Technologies. Yo creo que hay mucho que aprenderle a India. Este país tiene mucho que aprenderle a India, porque los indios, y no es despectivo llamarlos así, acuérdense, hindú solamente es aquel que practica la religión hindú, pero el término correcto es indios. Hay que aprenderles mucho a ellos. Tienen verdaderamente un enfoque muy fuerte en las matemáticas, lo cual los ha ayudado a ser únicos en la tecnología y únicos en el desarrollo de software y únicos, por ejemplo, Silicon Valley. En Estados Unidos no sería Silicon Valley sin el aporte que ha tenido o que ha tenido esta sociedad en Estados Unidos tan impresionante. Tuve muchísimo contacto algunos años atrás con gente de Estados Unidos, y allá los directivos de las áreas de sistemas pues
eran particularmente indios. Y cuando se han hecho algunas instalaciones de alta tecnología aquí en México, por ejemplo el Hospital de Alta Especialidad de la Marina, allá en la Ciudad de México, pues todos los aparatos electrónicos de altísima precisión fueron instalados por empresas de la India. Y ojo, esto es bien importante para los jóvenes, particularmente para los que estudian tecnología y estudian sistemas. Aquí un joven de sistemas, cuando sale a pedir empleo, normalmente, usualmente pide los sueldos no menores a 10 o 15 mil pesos. ¿Saben cuánto gana un personaje, un ingeniero de la India recién egresado de la universidad, incluso hasta con los mejores honores si lo comparáramos con algún ingeniero en México? ¿Sí? El sueldo que exige, si lo pasáramos a pesos, sería menor a los 2.000, 2.500 pesos mensuales. Entonces hay muchas empresas que dicen mejor le traigo a alguien de la India, o ¿sí? Le dejo trabajo del desarrollo de software pues, por vía remota, y esto es mucho mejor, me van a hacer un mejor trabajo, más económico que los ingenieros mexicanos. Entonces tómenlo muy en cuenta, son países tremendamente competitivos contra los cuales tenemos que salir. Hoy día, en cierta forma China ha perdido competitividad por dos motivos. Como ha tenido crecimientos tan impresionantes, imaginen un país de 1.300 millones de habitantes que se mueve más rápido que México. México es inaudito que no podemos crecer a tasas arriba del 3%, mientras que China ahorita está, entre comillas, en una especie de recesión. ¿Y a qué tasa creen que está creciendo anualmente? Alrededor del 6-7% mínimo. Entonces es tremendo. Eso también ha traído sus consecuencias. Es una mano de obra que podría ser ya comparable a la mexicana y a veces más cara que la mexicana, pero el tremendo problema que pueden tener hoy día los chinos es que si quieren trasladar materiales o materias hasta México o hacia Estados Unidos, pues es caro el transporte. Y el transporte hace que las mercancías se encarezcan, y eso ha salvado un poco a México de la terrible paliza, si lo podemos llamar así, que le pegó China, más o menos desde finales de los 90 hasta casi finales de la primera década del año 2000. Fue una tremenda paliza la que le puso China a México, y ahora pues más o menos se ha calmado eso. Entonces es importante que ustedes como jóvenes tomen en cuenta eso, porque finalmente tenemos que salir adelante. Y algo que verdaderamente me asombra, bueno, no sé, es una enorme, pero enorme crisis de valores en que está sumergido el mundo, ¿no? El mundo. Pero si hablamos de México, bueno, es vergonzoso también. Es terrible. Ojalá verdaderamente que hagamos algo diferente desde el punto de vista de nuestras escuelas y desde nuestros hogares para recuperar esos valores realmente tan perdidos y tan echados a la basura hoy día, porque mucha gente de la sociedad lamentablemente lo desprecia. Espero que los asistentes aquí pues realmente podamos conformar un verdadero cambio, y que este cambio solamente se puede gestar a nivel hogar, a nivel escolar, que es terrible lo que está pasando. Pero bueno, vamos a seguir con algunos datos interesantes relativos a esta exposición. Bien, esto lo voy a ver muy rápido, la competitividad en América Latina. Quiero que vean qué es lo que ha pasado con esto. Realmente lo quiero pasar un poco rápido esto, pero lo que es verdaderamente inaudito para mí es que México no da pasos firmes hacia adelante, o al menos yo no lo veo. Miren, en el 2009, que fue lo peor de la crisis, México estaba ubicado en un total de 133 países en el lugar número 60 en competitividad. Por esto vamos a ver qué se mide en la competitividad. Estaba en el lugar 60. Y de pronto, vean, nada más, quizá lo veamos nuevamente al final, en ese momento Estados Unidos había pasado del número 1 al número 2 por la gran crisis. Argentina andaba por ahí muy abajo, en el lugar 85, pero Chile siempre se ha mantenido bastante bien, es el mejor país en competitividad en América Latina, pero mucho mejor que México estaba, por ejemplo, Costa Rica, Brasil, Panamá, Perú un poco lejos de México, pero cada vez alcanzándolo más, Ecuador y
Paraguay era el peor de los países latinos. Incluso Venezuela estaba mejor que Paraguay, andaba como por el lugar 119. Pasa un año, en 2010, y miren esto. 2010 ya son 139 en lugar de 133 países y México pierde muchos lugares, se va del 60 al 66. Chile sigue bien, aquí se empiezan a ver algunos movimientos, Perú baja al 73, ¿sí? y siguen habiendo más países ahora delante de México. Estados Unidos pierde muchos más lugares por la tremenda crisis que hay. Y después veamos qué pasa en 2011. Lo voy a pasar un poco rápido. En 2011 está México en el lugar número 58, aparentemente ganó 8 lugares. Dicen, wow, México avanzó 8 lugares, ¿no? Estados Unidos sigue perdiendo, se va al 5, Chile sigue ubicado como el número 1 y Perú sigue avanzando desde el 78 al 67, Argentina aparentemente no se mueve, ¿sí? Básicamente es lo que podemos ver aquí. En 2012 tenemos a México en el 53. Alguien podría decir, oye, pues seguimos bien, ya avanzamos desde el 66, que fue el peor lugar, hasta el 53. Chile sigue siendo el 1, Estados Unidos vuelve a perder más lugares, Perú ya se acerca más, ya va en el 61, ¿sí? Argentina terriblemente se mueve hacia el último, igual que Venezuela. O sea, bueno, se mueve hacia peores lugares, pues. Después tenemos en 2013, ya son más países, 148. Y México pierde lugares, ya se va otra vez al 55. Yo creo que le dio miedo estar cerquita del 50, y vámonos más lejos del 50. Perú sigue en el 61, Venezuela se va hasta el 134, pero Argentina también se va muy mal, Ecuador gana lugares, lo mismo que Perú, ya habíamos dicho. Chile sigue siendo el número 1 y Estados Unidos comienza a recuperarse. Ya para 2014, que es el último dato que se tiene, porque estos datos los dan a conocer en septiembre de cada año. Ojo, en septiembre de este año podrán ver el nuevo ranking, y México otra vez se va al lugar 61, como estaba prácticamente en el 2009, lo cual es verdaderamente terrible. Entonces yo digo, bueno, y después de tanta reforma estructural, ¿qué ha pasado? ¿No? Yo no lo veo aquí, no lo veo reflejado al menos aquí. Venezuela 131, lugar 131, Argentina 104, es una pena, y ya Perú muy cerquita de México, ¿no? Perú estuvo ya en el 61, pero volvió a perder algunos lugares, y la fortaleza de Estados Unidos ya se comenzó a ver desde 2014, porque avanza hasta el número 3, después de que había estado prácticamente en el número 7. En el año 2015, que es donde se va a dar el nuevo ranking, yo casi apuesto a que Estados Unidos se va al 2 o se va al 1 de nuevo, porque ahorita está muy fuerte Estados Unidos. ¿Qué se mide en este ranking? Se mide en instituciones, infraestructura, educación primaria, educación superior, estabilidad macroeconómica y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, salud, sofisticación del mercado financiero, velocidad, progreso técnico, tamaño de mercado, sofisticación de empresas e innovación. Todo eso se mide. Pero qué terrible ver que, por ejemplo, si se mide lo que pasa en educación primaria y educación superior, este país sigue siendo un país que tenemos un promedio de educación de apenas el segundo año de secundaria. Es una vergüenza. Estamos compitiendo contra países que tienen por lo menos niveles de educación de 12 a 13 años. Si nos comparamos contra países europeos, allá tienen promedios de educación de al menos 15 o 16 años. Y aquí estamos luchando, ¿sí?, por llegar al número 7, al año número 7. Peor todavía, a 2 o 3 años de que se descubrió el velo de lo que pasa en la Secretaría de Educación Pública, no tenemos datos oficiales todavía de cuántos maestros hay a nivel nacional, no tenemos datos oficiales de cuántos estudiantes hay por grado escolar a nivel nacional. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos ni siquiera esos datos básicos, pues mucho menos habría interés seguramente por incrementar esa cultura. Y ya no digo más porque a veces hasta miedo me da abrir un libro de texto de primaria y digo, ¿qué es esto? ¿No? De pronto me encuentro con cosas verdaderamente extrañas que desde mi punto de vista, yo lo digo, Armando Villa, pues yo no sé cómo contribuir con ese tipo de libros a la cultura de este país, al crecimiento y a la educación de este país. Así lo digo abiertamente. Pero bueno, ese es un punto de vista personal. ¿Qué más podemos? Estoy, a ver si puedo regresar. Quiero mostrar una página, como que no llega bien la señal hasta la
aquí. Les sugiero, para que estén al tanto de lo que pasa con México, por favor, vean esto, el World Economic Forum, www.weforum.org. Ahí se puede ver un reporte detallado de lo que pasa con los países a nivel mundial y pueden consultar los reportes de año con año. Recuerden, en septiembre, los primeritos días de septiembre, se va a conocer el ranking mundial de estos países. ¿Qué más tenemos? La nueva agenda bilateral en México, ya no tan nueva, porque se definió justamente desde que inició este gobierno, pero es muy interesante solamente remarcar y recalcar que aquí no se habla de asuntos migratorios. Si podemos echar un ojo a lo que es esa reforma, los 5 puntos más importantes que hoy día interesan, entre comillas, a Estados Unidos y México, no sé si decir Estados Unidos, es comercio, ¿sí? Sigue habiendo un gran comercio, competitividad, educación, desarrollo del sector energético y tecnología. Y la idea es justamente hacer esa alianza entre México y Estados Unidos para vender a las economías del Pacífico. Jóvenes, ¿cuáles son las economías del Pacífico? Ya dijimos, todo lo que tiene que ver con Asia. Si Asia representa un mercado del 60% de la población mundial, pues entonces hay un gran interés seguramente porque haya algo entre México, Estados Unidos, seguramente Canadá, que se ve, de hecho se palpa eso. ¿Dónde se palpa que sí hay ya un interés genuino por hacer algo? Pues lo vemos hoy día en el Bajío de este país, en el área del Bajío. Hay un crecimiento tremendo en Querétaro. O sea, si alguien fue a Querétaro o no ha ido recientemente, les invito a que vayan. Está llenísimo ya de edificios, está llenísimo de autos, está llenísimo de empresas. La industria aeronáutica tiene un pleno crecimiento por allá. Empresas norteamericanas de aeronáutica están llegando allí. Hay un crecimiento enorme en la parte también de Guanajuato, también en Aguascalientes, que es ya una zona por excelencia en automotriz, en la industria automotriz. México ya se está convirtiendo en una potencia en la industria automotriz. Lo triste es que a lo mejor no es con tecnología propia. Y hay algunos países que le temen ya a México en esto. De hecho, el tratado que firmó México con Brasil, que firmó México con Argentina, pues lo echaron abajo porque dijeron, no, bueno, no podemos con este monstruo. Sí, México es un monstruo en la industria automotriz y hoy día le está ganando a otros países como Alemania. Pero, repito, a lo mejor es un país manufacturero, un país donde se hacen muy bien las cosas en la industria automotriz, pero todavía sin tecnología propia. Pero por ahí vamos. Y en la industria aeronáutica vamos también para allá. Bueno, finalmente lo que hay empleos yo creo que es ganas. Entonces, si hay un genuino, sí, querer desarrollar algunas economías, que haya una colaboración intensiva entre empresas, sí lo veo. Lo que falta por ver, y desconozco, ahí no tengo tanta información todavía, si parte de la reforma educativa pueda tener que ver también, porque hay un gran interés, y hay que decirlo abiertamente, hay un gran interés también de las universidades norteamericanas de hacer una presencia mucho más sólida y mucho más fuerte en México. ¿A qué nivel? No lo sé todavía, pero podría estar asociado a todos esos elementos de esa reforma. ¿Ok? Dentro de estos pilares del capital social, ¿qué es el capital social? Aquí lo quiero remarcar, aunque sea de manera breve. El capital social lo he definido como una red de apoyo y de soporte que debe tener la sociedad en beneficio de sí misma. Pero ese beneficio de sí mismo sin tener necesariamente un interés lucrativo. ¿Y cómo se podría demostrar ese no interés lucrativo? Pues aquí tenemos esto, miren. La pregunta la lanzo a ustedes abierta. En la medida en que un país tiene desarrollo ese capital social, seguramente se puede contestar positivamente esta pregunta. ¿Cuánto de nuestro tiempo a la semana los dedicamos en beneficio a la sociedad? Yo diría sin jugar. ¿Cuánto de nuestro tiempo a la semana lo dedicamos a la sociedad? Si decimos que 1 hora es ganancia, ¿o será acaso media hora? Bueno, 15 minutos, hombre. 5, nada. Por ahí había alguna mano levantada, eso me da mucho gusto, al menos unos minutos, ¿no? Pero si no somos capaces de dar algo de nosotros, de quien lo hemos tomado, porque lo hemos tomado de la sociedad, yo creo que sí estamos mal. Hay que dar algo de nosotros en retorno a la sociedad. Y eso puede hacer crecer este país.
¿Qué son los dos pilares del capital social? Uno es la educación, pero ya vimos que está muy mermada en México la educación, y el otro sería la cultura. Pero si no hay educación, no hay cultura, y viceversa. Si la cultura no se mama en casa, pues va a ser muy difícil que esa persona realmente esté interesada por educarse. Porque entre ambos debe haber una interacción, y de esa manera crece la sociedad. Miren, no hay oportunidad de presentar un video, pero también se lo recomiendo, vean en YouTube. Es un video de un reportaje que hacía Carlos Robert de Mola en relación a la educación en Finlandia. Así búsquenlo, lo van a encontrar. Muy interesante. Ahí lo que pueden ver es los jovencitos, los niños en Finlandia no entran a Kinder 1, ni a Kinder 2, ni a Kinder 3, ni a Pre-First. Directamente entran a la escuela a los 7 años de edad. Pero van a ver ahí qué nivel de escuela. Una escuela donde si no se cobra, o sea, son escuelas públicas, todas, está prohibido que haya escuelas privadas, por lo menos en la educación básica, que puede ser el equivalente a primaria y secundaria. Y todo joven que viva a más de 5 kilómetros de distancia, se le provee transporte a su casa. Son escuelas donde les dan de comer a todos los niños. Son escuelas donde tienen centros de aprendizaje y bibliotecas electrónicas. Ahí lo pueden ver cómo funciona. Son escuelas donde hay algo que no estamos acostumbrados en la cultura mexicana y nunca lo haremos, pero los chicos ahí al entrar en la escuela se tienen que quitar los zapatos para andar en todas las instalaciones de la escuela. Andan en calcetines. Y bueno, un maestro gana el equivalente allá en Finlandia. Un maestro es símbolo de un, diríamos, ejecutivo de gobierno de alto nivel. Eso es un maestro, porque si pasamos lo que gana ese maestro a pesos mexicanos, gana el equivalente a 50,000 pesos mexicanos. Un maestro allá. Pero ¿qué creen? Necesita tener cuando menos una educación equivalente a una maestría. Y necesita tener varias horas de experiencia en la parte de educación y pedagogía, y es como un funcionario público municipal de alto nivel, y por eso ganan. Ya quisiera yo ver a maestros mexicanos pagados con ese sueldo. Son las pequeñas grandes diferencias que hacen que un país sea, por ejemplo, el número 1, muchas gracias. Fue en su momento, por ahí de 2010, el número 1 en educación a nivel mundial. Bien decía Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, solamente aquel que contribuye al futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Entonces, en vez de estarnos lamentando de lo que no hemos hecho, mejor cobremos fuerza y veamos qué es lo que podemos hacer en la... A ver, esto me interesa mucho presentarlo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy día nos hemos convertido en una sociedad tremendamente consumista. Y tenemos el ejemplo, ¿no? Alguien dice, del vecino del norte. Porque vean, entre 1960 y 1980, las familias en Estados Unidos, de todo lo que ganaban, ¿sí? De todo lo que ganaban se gastaban el 70%. Pero tan solo 20 años después, de todo lo que ganaban, si ganaban 100, ya gastaban 101%. Pero para el 2007, ya gastaban 140%, ya estaban endeudados, ya a lo mejor ya debían la camisa y el suéter. Pero después terminaron debiendo prácticamente todo. En 2008 ya debían 70% más de lo que ganaban. Y esto fue el motivo principal por el cual vino la tremenda crisis. Pero, ¿y esto qué tiene que ver hoy con nuestra sociedad? Bueno, yo veo hoy día la sociedad ávida del consumo, ¿sí? Consumo exacerbado. ¿En dónde lo noto? Pues miren, una estadística muestra, por ejemplo, en la Ciudad de México, lamento no dar el dato porque no lo conozco bien, pero en la Ciudad de México hay, algunos dicen 20 millones de habitantes. No, mentira. La Ciudad de México tiene solamente 9 millones de habitantes, solo 9. Y la Ciudad de México, con áreas conurbadas, con toda la zona conurbada, porque recuerden que está en medio de lo que le rodea también el Estado de México, pues sí, ya considerando áreas conurbadas, Ciudad de México cerca de 20 millones, pero Ciudad de México 20 millones. Y la población aunque ha tenido un desarrollo de toda la parte inmobiliaria tan fuerte hoy en la Ciudad de México, la población no ha aumentado tanto. Lo que se ha aumentado tremendamente son todo lo que se llama centros comerciales.
comerciales. Y esos de repente salen como palomitas de maíz. Oye, hay un nuevo centro comercial acá. Ya viste, ya también hay en este otro lado. Y ya aquí cerca de la casa ya tenemos un nuevo centro comercial. De pronto así como palomitas de maíz por todos lados centros comerciales. Y también lo veo en la ciudad de Toluca. No sé todavía qué ritmo, pero es un ritmo realmente fuerte. Y si no me creen, bueno, les invito a los jóvenes a que vean este video que se llama El Poder de los Centros Comerciales. Está en YouTube. Para que vean ahí cuáles fueron los orígenes de los centros comerciales. Y hoy día es la forma de pasar el fin de semana. ¿Sí lo han visto? Olvídate de ir al río, ustedes que tienen aquí en sus alrededores verdes, no, olvídate de eso, ¿no? Vamos al centro comercial. Y de pronto escucho a las familias conversar y dicen, pues sí, hombre, mira, nos vamos a desayunar. Y después vamos a dar una vuelta por el centro comercial a ver qué nos hace falta. Ese a ver qué nos hace falta me da la impresión que ni idea tienen que van a comprar, pero lo que hacen es comprar algo, ¿no? Aunque sea una oferta de esas de fin de semana. Porque las familias, y este ejemplo también lo he dicho, de pronto salen muy emocionadas y dicen, gente, mira lo que me compré. Digo, ¿qué es esto? No sé, pero tenía el 50% de descuento. ¿No te parece sensacional? Me ahorré la mitad. Le digo, ¿la mitad de qué? Si no necesitabas esto. Entonces, hoy día es exacerbado el consumo que se tiene. Y bueno, las consecuencias no se dejan esperar. Los meses sin intereses de pronto dejan sin dinero a la familia, porque ya solo deben a meses sin intereses. Ya viene ahora sí. El nuevo mes sin interés, ya viene el Buen Fin, y bueno, es terrible. Dato interesante, el primer Buen Fin que se hizo en la Ciudad de México, bueno, en el país, pues, dejó una derrama de 149,000 millones de pesos. El segundo Buen Fin fue de 220,000 millones de pesos. La verdad es que yo le perdí la pista, pero yo creo, así como va el crecimiento, porque este fue todavía un poco mejor, lo que decían que fue mejor que los anteriores, bueno, pues ya no quiero ni pensar de cuánto fue. Si fue de 250,000 millones de pesos, estaríamos hablando de cerca de 20,000 millones de dólares. ¿Cuánto se requirió para salvar a México en el 95, la gran crisis? Se requirieron 50,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que en 2 días o 3 días se invirtió en México el equivalente a cerca del 40% de lo que salvó al país solo 20 años atrás. Bueno, pues es verdaderamente terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad tan consumista? Jóvenes, a ponerse las pilas. Cuidado con eso. No caigan en la trampa. De pronto te das cuenta que antes de ser un trabajador en algo, ¿sí? Cuando eras estudiante sobrevivías con 100 pesos a la semana o 200 pesos a la semana, y de pronto ganas 10 o 20 o 30 veces más que eso y no te alcanza. ¿Por qué? Porque ya todo quieres comprar, ¿no? Tienes un poco de poder económico y ya te quieres comprar tu camisita, tu cita de marcha. Mira, velo, ¿no? Tiene la palomita, velo, tiene un joven que está ahí en un caballo y está jugando polo, ¿no? Velo, tiene marca. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Mis tenis, velos, son de marca también. Entonces, cuidado con todo eso, porque es lo que está haciendo perder el piso y no se genera el ahorro. Yo diría, no ahorren. Yo sí les daría un mal consejo. Nadie en este lugar debería ahorrar. Deberían invertir, es diferente. Hay que invertir, no hay que ahorrar. Y finalmente las tasas de interés que pagan los bancos son impresionantemente bajas. Las que cobran, eso es diferente. Entonces, miren, para terminar, 3 megatendencias a nivel mundial. Vamos a ver rápido. Ya esta la he comentado muchas veces, inversión de la pirámide poblacional. Tenemos otra que es cambios dramáticos en el empleo. ¿Será que va a haber desempleo? Una más, influencia mayoritaria de la mujer a nivel mundial. Estas son cifras actualizadas ya de finales de 2014, donde Asia terminó con esto, ya lo habíamos visto, 4.380 millones de habitantes, el mundo tiene cerca de 7.300, pero las tasas de crecimiento se conservan. Vean, por favor, que no solo Europa es un país de viejo, sino además es el único continente donde no está creciendo en población. Está haciendo mermada la población de allá. Si alguien de los jóvenes quiere ayudar, bueno, les puede ir bien,
De verdad, porque hay países, aunque ustedes no lo crean, que al contrario pagan o le dan dinero a la mamá cuando tiene hijos. Y puede ser Alemania, incluso cuando en Alemania la mamá tiene 2 o 3 hijos, le invitan a que deje de trabajar para cuidar a los hijos. Y les pagan cantidades impresionantes. Me han platicado de algunos colegas mexicanos que están por allá muy felices, que por cada hijo que tienen con una europea más o menos reciben el equivalente a 30,000 pesos mexicanos. Y hay quienes dicen, pues yo de plano voy por 6 para recibir. Esto ha pasado. Tengo noticias, son fidedignas y reales, que eso ha pasado. Nada más no tienen de todos, tranquilos. Pero de que hay incentivos para irse para allá, claro que lo sé. Y por cierto, por ahí está el hijo de un buen colega mío que ya está viendo por allá y dice, no, ya no me regreso. Yo creo que ya veo por dónde es el caminito, pero cuidado con eso. Ok. ¿Qué más podemos observar? Miren, en general lo que podemos ver es que la población latina todavía sigue siendo joven, pero ya no tan joven. En promedio, yo creo que ya para este 2015, el promedio de edad de la población mexicana, a diferencia de América Latina, en América Latina ya debemos andar con promedios de edad de 34 a 35 años. En México creo que el promedio anda sobre los 33 años de edad. Sin embargo, esto no es tan buena noticia porque el bono poblacional se perdió. ¿Qué es el bono poblacional? Pues todavía como en los 80 o los 90 el promedio de la población mexicana tenía edades de 20, 22, 25 años, había mucha energía, mucha fuerza y mucho potencial para poder educar al país. Pero conforme vamos avanzando en promedio de edad, el incentivo es menor, los jóvenes no se quieren preparar. Esta generación, miren, me están invitando incluso a dar una conferencia para ir a una empresa, y se los digo abiertamente, para Sony. Están teniendo un problema muy grande generacional en lo que tiene que ver con la educación. Los jóvenes pues ya no encajan bien con la idea de poder tener jefes que les llevan a lo mejor 10 o 15 años de edad. Ya no están de acuerdo en que el horario de trabajo tenga que ser medido por horas de estar sentado en la oficina. A veces se ve más feo de otra forma, pero no te dicen, no te voy a medir por el número de veces sentadito, pero tampoco los jóvenes quieren finalmente engancharse o comprometerse. Muchos quieren tener la libertad de trabajar part-time, o sea, una parte en casa, otra parte en la oficina, y realmente hay una brecha generacional donde al joven ya no le interesa si la empresa es la más importante de América Latina o la más importante del mundo. Lo que ellos quieren es un reto, no me interesa lo que me paguen a veces, o sea, bueno, sí es importante, pero me interesa más mi libertad y me interesa más que no me encierren aquí 8 horas. Entonces hay cosas muy interesantes hay que ver y que finalmente como población tenemos que evolucionar hacia los parámetros nuevos. La esperanza de vida es de 75 años en América Latina, lo cual a veces puede ser no tan buena noticia para las AFORES o para las empresas que están por jubilar a la gente, porque dice, mira, antes el promedio de edad en México era 65, se jubilaban a los 60. Bueno, 5 añitos, no pasa nada. Pero hoy han elevado el nivel, ¿sí?, con la edad de jubilación a los 65, pero la esperanza de vida es 75. Y algunos países están tomando muy en serio esto. Alemania, Francia, España han subido la edad de jubilación a los 67 años. Y otros países están analizando con mucha seriedad el llevar la edad de jubilación a más de 70. Sí, de verdad. Entonces, ojo con eso. Hay muchas cosas que ver ahí, si realmente me conviene que me jubilen, o mejor, pongo mi propia empresa. Ese es un mensaje para los jóvenes. Rápidamente aquí, países pobres, esta era la pirámide poblacional para el año 2000, así se va a ver en 2020. Esta es una maravilla de pirámide porque hay muchísimos niños, muchísimos jóvenes y muy pocos adultos mayores. Pero lo malo de esto es que se da en países pobres. Porque en países, por ejemplo, de ingresos medios, aquí podría estar México, pues la población más o menos así era la pirámide para el 2000. Quiero comentar algo, esta parte oscura son...
Esta parte oscuras ramas son las mujeres, la esperanza de vida de las mujeres, y de este lado los varones. Entonces vean aquí, por ejemplo, que en el 2020 países en vías de desarrollo como México, y si juntáramos aquí a todos los países en vías de desarrollo, veríamos que es más bien como un rectángulo. Y esta línea, si la ponemos aquí, nos da como un valor de 35 años, es decir, más o menos la mitad de la población tendrá 35 años o menos, y la otra mitad de la población 35 años o más. Lo terrible es para los países desarrollados, que son los países europeos y el propio Estados Unidos, donde en el año 2000 se veía esta pirámide, pero en 2020 observen que ya casi se invierte. Parece que esta es la base de la pirámide cuando pega la base, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Tenemos a gente de edad muy avanzada. Aquí tenemos gente de más de 75 años, el azul es mujeres, porque tienen una esperanza de vida mayor que nosotros los varones. Y los varones, aunque también hay muchos de más de 75, son menos en proporción con la mujer, y muy poquitos niños, un poquito menos de adolescentes, y eso sí, mucha población en edad adulta y adultos en plenitud. Entonces, esto está cambiando a la sociedad, incluso en México. Vean por favor qué pasa en los centros comerciales, si no se han dado cuenta. Hoy día los racks o los anaqueles donde venden pañales para adulto compiten contra la cantidad de pañales para bebé que se venden. ¿Sí? Y el comentario que siempre termina. De pronto van a sacar ya esa papilla que es la papilla que en vez de parecer un bebé, va a parecer un ancianito feliz sin dientes que recibe esa papilla. Entonces vamos para allá. Y un tremendo auge que están teniendo hoy día todas las empresas, ojo para los jóvenes, las empresas que dan servicio a los adultos mayores, las empresas que venden equipo médico de rehabilitación, las empresas que están atendiendo a los que invariablemente vamos hacia la edad adulta y adultos mayores. Es un enorme, pero enorme mercado donde poder explotar, donde poder hacer negocio. Y si no, pues vean esto. Y cada vez hay más gente que se dedica hoy a contratar servicios de buenas enfermeras, bueno, quiero decir, eficientes enfermeras, para atender a los adultos mayores que puedan incluso tener alguna atención muy particular. Y de verdad que hay buen desarrollo de este mercado. ¿Qué más les puedo comentar? Dentro de esos cambios dramáticos, eso fue la pirámide poblacional, pero dentro de los cambios en el empleo, jóvenes, aquí va el mensaje. Cada vez hay más personas que se dedican a hacer una labor independiente en sus negocios. Algunas industrias podrían desaparecer. Los menores de 25 años ya vimos o que cambian de profesión, o a lo mejor a los 35 ya no tienen empleo. Entonces hay una gran oportunidad de emprender. ¿Por qué lo digo? Miren, si lo vemos desde el punto de vista de los jóvenes que quieren buscar trabajo, estas son las estadísticas de algunos países avanzados. Lo bueno es que ha habido una mejoría interesante. Por ejemplo, en jóvenes menores de 25 años, en Estados Unidos, cuando hubo lo peor de la crisis, había un desempleo del 25%. Hoy bajó a la mitad, a 12.5%. En Francia, el desempleo llegó a tocar hasta 35% de los jóvenes. Hoy, 25% no tienen empleo. En España, a pesar que ha habido mejoras enormes, el desempleo de los jóvenes llega al 50%. Ahora, a nivel población general, en España se ha avanzado muchísimo, porque la población española llegó a tener un desempleo de 1 de cada 3 habitantes, es decir, más del 30% de la población. En jóvenes era el 60%, pero en general en la población 1 de cada 3 españoles no tenía trabajo. Y hoy, las cifras que dieron a conocer hoy, es que 1 de cada 5 españoles no tiene trabajo. Entonces, ha mejorado muchísimo. En los jóvenes, era el 60% de jóvenes que no tenían empleo, hoy es el 50%. Y bueno, seguramente ustedes lo saben, muchos jóvenes se han venido a México. Hay enormes empresas españolas con presencia en México. Les digo porque estamos capacitando a varias empresas españolas y están viniendo muchos jóvenes españoles aquí a México. La pregunta es: ¿cuál será el destino laboral de esos jóvenes? ¿Tú lees? El autoempleo es buena opción. ¿Por qué el autoempleo? Porque cada vez más se ven los famosos dueños de Yo S.A. Yo S.A. es yo y mi empresa. Y hay muchos jóvenes emprendedores. Y esto puede ser una muy buena opción. ¿Sí?
La diferencia entre el éxito y el fracaso lo define el talento. Mi mejor consejo para los jóvenes sería: desarrolle su talento. ¿Qué es el desarrollo de mi talento? Lo primero que tienes que descubrir es qué te apasiona en la vida. Primer error de los jóvenes: voy a elegir una carrera donde me paguen bien. Será su error. Mejor elige una carrera que te apasiona, y les puedo garantizar una cosa: el dinero llega solo. Si escoges una carrera porque vas a tener buena chamba, pues ya cometiste el primer error. Tienes que ir hacia donde están tus habilidades natas, y para ver lo que te apasiona. Oye, pero yo ya estudié mi carrera, entonces ya me pude. No, es momento de poder hacer el redescubrimiento de qué te gusta, y dentro del área que estudiaste seguramente hay algo que te pueda apasionar, algo que puedes desarrollar, o comienza a enfocar en lo que te gusta. De verdad, háganlo y verán que van a obtener buenos resultados. Se los digo por experiencia y por muchas experiencias que he tenido a lo largo de la vida. ¿Qué más? Ya se lo ahorita regreso. Miren, solo uno de cada 10 americanos trabaja para las empresas más grandes. ¿Por qué uno? Porque han desmantelado la industria norteamericana. A ver, han mandado muchas de las grandes industrias de manufactura o a China, o a India, o a México, o a Brasil, o a otros países. Hoy día Estados Unidos es un país, prácticamente un país que oferta muchos servicios, cada vez más sofisticados, y está sacando prácticamente en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con la industria de manufactura. Dice que lo hagan otros, ¿no? Y eso es lo que está pasando. El primer empleador a nivel privado ya ni siquiera es General Motors, ni General Electric, ni AT&T, había en Estados Unidos. Podría ser Manpower, la mega empresa de trabajo temporal, y podría ser otras que dan servicios. Entre 16 y 25 millones de americanos son contratistas independientes o freelancers o dueños de negocio. Hay 3 millones de trabajadores temporales, ¿sí?, que se contratan por proyecto. Y de las microempresas, fíjense, este es un dato muy interesante, hay hasta 27 millones de americanos, ¿sí?, que son contratados o pertenecen a microempresas, que son las que tienen mucho auto. Y eso es lo que debería estarse viendo hoy día en México. Por último, mencionar que la influencia de la mujer es enorme en este país. Y no termina mi asombro por ver cómo industrias que antes eran exclusivas del hombre, hoy casi se vuelven exclusivas de la mujer. Tuve la oportunidad de estar hace no más de 2 meses allá en Querétaro. Tuvimos que hacer un recorrido en la empresa MAVE, que seguramente todo el mundo conoce. Y MAVE hoy día está asociado con General Electric, y MAVE provee de una enorme cantidad de refrigeradores, una enorme cantidad de estufas, una enorme cantidad de electrodomésticos hacia Sudamérica y Norteamérica. Y lo que más me asombró es en la planta de producción de allá de Querétaro, en la mera planta donde está el trabajo rudo, el 60% de la plantilla de trabajadores en la planta es mujeres, 40% varones. La persona que lleva a cabo la soldadura, que es el proceso más complejo de la soldadura de los tubos del refrigerador, bueno, de 3 expertos, las 2 expertas son mujeres, por supuesto, y un experto es varón. Pero las mejores en el expertise para soldar son las 2 damas. Después fui a donde hacen los quemadores de las estufas. La verdad es que un ambiente enormemente hostil. ¿Por qué hostil? Porque allá no puedes estar en esa planta donde fabrican los quemadores. Prohibido estar en la planta si no tienes protector de oídos. Ya con todo el protector se oye un ruido espeluznante, que si tú quieres platicar o hablar con alguien es casi imposible. Es más, escuchas, como tienes tapados los oídos, escuchas más bien tu voz más que de tu interlocutor. Es un ambiente enormemente hostil, y ahí igual la proporción de mujeres era mayor. Yo decía, caray, ¿cómo aguantan estar aquí 8 horas encerradas con este ruidero y en este ambiente tan terrible? Verdaderamente quedé asombrado de lo que vi, asombrado. Y había una línea donde tenía que ir casi a toda máxima velocidad al momento de estar instalando algunos quemadores. De verdad era impresionante. Y después me entero, también tuve que hacer otra visita, ya a otra empresa completamente diferente, Poliarte.
Y ahí más o menos el 65% de la fuerza laboral son mujeres. Es más, creo que me quedé corto, 70% en esa planta, que le llaman Mission Hills. Y ahí hay muchísimas mujeres. Entonces hoy día la mujer, su labor es trascendental en este país y en el mundo. Es más, desde 2012 son propietarias de más de la mitad de empresas a nivel mundial. Eso, grábenselo bien. Y algunos estudios recientes, bueno, hacen ver que la mujer pues ya no se conforma con ser simplemente la esposa de alguien, sino quiere sobresalir, quiere que haya esa emancipación femenina, lo cual nosotros, si estamos muy acostumbrados a una cultura machista, pues sencillamente no lo vamos a aceptar y normalmente eso causa relación, ¿sí?, una tensión en la relación de pareja moderna, y lo que termina bien son divorcios. Y dentro de esos divorcios, lamentablemente, muchos hogares son integrados por familias solas, o mamá e hijos, o papá e hijos, ¿no? O bien la otra es que las mujeres están adquiriendo tanto poder, realmente tanto poder, que hoy día en Colombia, o sea, ya a nivel país, en Colombia, la fuerza laboral de ese país es mayoritariamente damas. Y si ustedes van a un banco allá, las ejecutivas bancarias, yo creo que dentro de todos los ejecutivos de un banco, de nivel medio hacia abajo, el 80% son mujeres, solo 20% varones. Y ya dije yo, ahí sí ya superan las damas. A nivel país es impresionante la labor que hacen los varones. ¿Y qué hacen los varones? ¿No? ¿Qué hacen los varones? Alguien lo dijo muy horrible, pero lo voy a tener que decir. Que se la hacen de perro. ¿Por qué? Está cuidando la casa. Es horrible, ¿no? Pero bueno. Mi consejo es, jóvenes que todavía no aprenden a cocinar o a barrer, es tiempo todavía. Porque viene la emancipación femenina con todo. Todavía es tiempo de reflexionar. Hay lugares, y no les miento, hay lugares donde la mujer es la que lleva el dinero a casa y el hombre es el que cuida a la familia, a los hijos. Y sobre todo se está dando en parejas de clase media y media alta. De verdad. Conozco ya Me encanta esta lámina que todavía tiene cierta vigencia. Estoy por ver si puedo tener una ya la actual, pero me dicen que no es tan diferente. Y quiero comentar, esto vale la pena. Miren, imaginen que este es México, porque este estudio fue hecho en México. Aquí tenemos las familias unipersonales, que son el 11% de todas las familias. ¿Quiénes están ahí como familia unipersonal? Pues está la mamá o la abuelita que ya vive solita, o el abuelito que vive solo, o el joven que se fue a la ciudad o donde esté y vive solo, ¿no? Aplica también a jóvenes que estén viviendo solos. 11% de las familias mexicanas viven, es una sola persona la que vive en ese hogar. 4.1% por residentes. Y esto yo creo que ha aumentado, yo no sé, pero me da la idea que va ya para el 6 o 7%, porque cada vez veo más famosos roomies, ¿no? Los roomies, es decir, son los jóvenes que dicen, vente, mira, nos vamos a una buena colonia, 3 o 4, y compartimos la renta, porque, oye, pagar una renta de 15,000 o 20,000 pesos entre una persona, pues no, pero si somos 5, pues igual y sí, ¿no? Entonces se van a una colonia donde tengan todas las comodidades y comparten la renta. Luego vienen parejas del mismo sexo, el 0.6%, no llega al 1%. Luego vienen las familias reconstruidas, ¿no? Que es casi el 4% de las familias en México. Las familias reconstruidas son esas que dicen, son los tuyos, los míos y los nuestros, ya todos ahí. Esa es la familia reconstruida. Luego, papá solo con hijos. Bueno, ya se empieza a ver algo, ¿no? El padre soltero con hijos. Menos del 3% de las familias mexicanas. Pero eso sí, mamá sola con hijos. Vean esto, 17% de las familias mexicanas. Es una enorme cantidad, enorme. Si seguimos el recorrido para ver cómo están las familias, es pareja joven sin hijos, ¿no? Los famosos LINK. Los double income no kids, así en inglés se llaman. Ahí, ya lo he dicho también, se vale tener
perros, gatos, desbeta, tortuguitas japonesas, pero no hijos. Imposible tener hijos, ¿no? Prohibido tener hijos. Es una cantidad importante, casi el 5% de las familias. Después viene el nido vacío. Ya se fueron los hijos, queda nada más la pareja solita. Aquí está, casi 6%. Aquí está, casi el 10% de las familias. Yo creo que esto ya bajó de manera sensible. Pienso que antes era más. Es la familia donde están padres, hijos y otros parientes, lo que se conoce como la familia muela. Dos juntitos ahí. Sí, casi el 10% de las familias. Pero vean acá las dos grandes rebanadas. Esta es papá, mamá y niños, 25% de las familias. Y papá, mamá y jóvenes, casi el 15%. Aquí está el 40% de las familias. O sea, no importa que la pareja se vea hasta con el sartén, pero están juntitos todavía. Ahí están las... Pero dato interesante, de este 40% de las familias, de este 40%, ¿qué creen? Que el 15% de estas dos rebanadas ya es comandado financiera y económicamente por una mujer. Lo cual es tremendo, es enorme, muchísimo. Entonces la mujer está con todo, cosa que a veces no hemos querido reconocer, con todo. A ver, para finalizar, en Estados Unidos, por cada negocio que inicia un hombre, 7 mujeres inician el suyo. 10 millones de mujeres tienen un negocio que en conjunto da empleo a 28 millones de norteamericanos y generan hasta 3.600 millones de dólares. Algunos dicen, oye, eso es poco, es mucho. Yo diría que es mucho porque actualmente los ingresos de las mujeres norteamericanas dueñas de negocios superan el Producto Interno Alemán. Y la última pregunta, ¿en qué no interviene una mujer? Quisiera saber. Bueno, ellas son las que dicen que no, ¿qué muebles vamos a comprar? ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? Si el varón va a comprar la casa, no importa, el vendedor ni caso que hace. Pues, señora, venga usted, mire, aquí está donde está el desayunador, y mire, acá está la sala, y ahí va el varón nada más siguiendo a ver a dónde va. Y después tenemos que en los micropréstamos, el dinero que se presta a quienes van a emprender un negocio, mayoritariamente es para la mujer, porque son las que sí pagan. Autos ha puesto de moda las camionetas, y más si van a toda velocidad, seguro van a coger a bordo. No, me dan unos cerrones a veces que ya así de y por último, en electrónicos, nada de que el varón es el que sabe más de que gadgets y todo es nada. Si tu esposa te dice, yo quiero una televisión de tantas pulgadas y la quiero en esa pared la tienes que poner, si no quieres tener problemas. Entonces, ellas deciden muchísimas de las cosas que hacemos en la vida. Muchísimas. Sí, la gran mayoría. Entonces, jóvenes, conclusión. La gran conclusión de esta charla sería: Darwin manda. Sí, no es el más fuerte, sino es el más hábil para adaptarse a los cambios, el que es flexible, el que va a sobrevivir. Ninguna nación es una isla. Ya vimos que lo que pasó en Estados Unidos afectó a todo el mundo, y hoy día la crisis del petróleo está afectando a todo el mundo. Nadie está aislado. Nada de que me voy a Mérida y ya estoy bien. No, ya no. No hay garantías de nada, ni siquiera de que te vas a jubilar a los 65, porque esto te lo pueden mover, o hasta pueden congelar tus fondos para el retiro, como lo hicieron en Argentina. La alternativa es disponer de grandes herramientas para competir, eso sí, pero para algunos pueden decir, oye, esto es aterrador, esto es estimulante. Yo diría que esto más bien sí es estimulante, pero es completamente distinto. No culpes a nadie, no esperes nada, haz algo distinto o distinto. Y para terminar, yo diría esta frase: si quieres ver algo que nunca has visto, haz algo que nunca has hecho. Ese sería el mejor consejo. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas noches a todos. Como han visto, ha sido muy enriquecedor esta conferencia. Nos ha dado datos
Bueno, pues entonces por parte del Colegio de Licenciados de Administración le damos por reconocimiento. Le damos por reconocimiento a también entregamos de parte de